Hola, bienvenidos a Reto Proactivo. Mi nombre es Alona Starostenko y es un gusto estar una semana más con usted. El día de hoy tendremos la oportunidad de conocer historias inspiradoras a través de la voz de emprendedores, aquellos que día a día buscan descubrir una innovación, buscan implementar un cambio en nuestra sociedad y al final del día no solo empeñarse en generar riqueza, sino hacer esta de forma social, de forma económica y contribuir con el cambio y el desarrollo. En Reto Proactivo nos encanta difundir estas historias, por lo cual hoy los invito a disfrutar conmigo un programa nuevo, moderno, que se llama Emprendedurismo Social. Tengo el honor de estar acompañada por fundadores y emprendedores sociales del Grupo Holística y, bueno, de otra organización de la sociedad civil que quiero que nos compartan. Muy bienvenidos a nuestro set. Licenciado Roberto Carlos Gómez, bienvenido. Muchas gracias, Alona, por la invitación. Así mismo, pues Rubén García García, bienvenidos. Muchas gracias, Alona, es un gusto, un placer estar aquí. Un gusto tenerlos aquí y bueno, ustedes nos van a compartir algo que es súper novedoso, que lo hemos escuchado a través de nuestra sociedad. Cada día vemos que las organizaciones de la sociedad civil buscan profesionalizarse, luchan y añoran constituirse legalmente, tener recursos, y por el otro lado tenemos empresas buscando aprender de los sociales, el cómo generar tanto impacto, el cómo trascender. Nosotros queremos siempre lograr mayor cantidad de beneficiarios de la mejor forma. Entonces me gustaría que me compartieran pues su historia, su caso de éxito, cómo como empresarios se forman y en esa marcha, en ese camino descubren la vena social. Muy bien, pues primero gracias por el espacio, es un orgullo estar aquí. De camino a este set venía pensando que a esta universidad yo le debo tanto, me dio tanto, que es un honor, un privilegio contribuir un poco hacia ella. La historia de Supernova Expresión Social, ACE, se gesta hace aproximadamente 5 años cuando iniciamos un esfuerzo emprendedor de carácter privado, una SC. Esencialmente es una empresa que se denomina Holística de México, y comenzamos con servicios de capacitación, asesoría, acompañamiento, le llamamos nosotros humano empresarial, porque nuestra intención es primero atender a la persona humana y después atender al profesional. Hemos encontrado a lo largo de estos años de experiencia y también previa que hay 3 patologías en toda organización. La primera de ellas es que no hay un liderazgo consolidado a nivel sociedad. Con ello vienen problemas de trabajo en equipo y finalmente de comunicación asertiva. Hemos trabajado con empresas de varios rubros, del tema privado, del tema gobierno y también del tema social, y hemos encontrado exactamente las mismas patologías. Entonces, Supernova Expresión Social se gesta en el calor de estar lidiando con esos problemas, que no importa que fuera un esfuerzo privado o un esfuerzo social, siempre se tiene que afrontar, y desde luego siempre tiene que encontrarse las maneras más respetuosas de atender esas problemáticas con los miembros de cualquier organización. Ahí es en donde conozco a Roberto Carlos, en donde Roberto, que agradezco mucho la invitación para participar este día, nos conocemos, él comienza como colaborador de nosotros y empezamos a trabajar la parte privada a la par de la parte social, que a Roberto le jala mucho y que nosotros ya teníamos constituida esta asociación civil. La cuña, iniciativa privada, sociedad civil a través de las organizaciones es fundamental. Primero porque uno como persona no puede atender una problemática social si la persona, el profesional, no tiene resuelta su problemática propia, es decir, la problemática económica, la problemática social, la problemática política. Y digo problemática desde un punto de vista de investigación, es decir, no como una situación de crisis, sino más bien como una situación en la que yo tengo que resolver el día a día cotidiano para enseñar a otros a resolver ese día a día cotidiano. De lo contrario, no puedo dar algo que no tenga yo resuelto primero. Ese es el principio. Segundo, hay un principio que nos guía a nosotros en la empresa y en la ACE, que es: el obrero tiene derecho a su paga. Es decir, aun cuando es un esfuerzo social,
de una organización de la sociedad civil, no hay por qué no retribuir el esfuerzo que el voluntariado tiene y que sobre todo los miembros fundadores tienen. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado con un concepto mal entendido acerca del pago por esos servicios. El concepto mal entendido es ¿cómo voy a cobrar yo por algo que estoy haciendo esencialmente para ayudar a otros? Pero el obrero tiene derecho a su paga. Y esta puede ser en especie o puede ser de carácter monetario. Ahí vale la pena comentar, el día de ayer tuvimos la participación en la segunda cumbre de participación ciudadana, un movimiento muy fuerte ya a nivel nacional, sí, que entregó un documento al secretario de la Federación, a distintos gobernadores y autoridades. Y uno, en nuestro caso, como Centro de Responsabilidad Social, nos tocaba debatir el punto de cómo fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil y nos percatamos que a la fecha es grave, pero la situación que sucede es que incluso hay penalizaciones y restricciones para que dentro de la organización de la sociedad civil, si gestiona un fondo, obtiene un recurso, que se usen para el salario. Entonces, es decir, las organizaciones de la sociedad civil hacen todo voluntariamente gratis y desgraciadamente ni la propia política ni la propia legalidad dicta oportunidades de remuneración justa, lo que nos preocupa porque el día de hoy podemos estar incentivando que los jóvenes estén tomando la opción de trabajar en el tercer sector como una opción definitivamente buena y que sea una opción a trabajar, ¿no? A disfrutarlo, que ya no queramos estar en corporativos, nada más en empresas que no satisfacen nuestra vena, ¿no? Muy bien, nosotros encontramos una fórmula para resolver esto que además es legal. Claro. Primero iniciamos como empresa privada y después iniciamos la AC, de tal manera que la AC contrata los servicios profesionales de estas personas para que pueda pues entonces tener una remuneración justa por servicios profesionales en donde se emite su recibo de honorarios para que todo sea fiscalmente transparente. Entonces nosotros hemos encontrado que esa cuña IPAC funciona muy bien. Queremos aclarar que esta fórmula no la descubrimos nosotros y también que es muy peligrosa porque se puede prestar a malas interpretaciones. Lo importante de todo esto es que aquí Roberto Carlos nos hace favor de llevarnos la contabilidad de la AC y de la empresa, en donde él está constantemente entregando las declaraciones mensuales de tal manera que todo sea transparente y todos los que somos miembros de la empresa podemos y aportamos un recibo de honorarios que es además digital, para que podamos seguir llevar el trazo. Ahora, sí hay restricciones hacia el tope de lo que una persona puede cobrar, ¿no? Dentro de una AC, ya como parte de la mesa directiva, pero pues ahí sí no podemos hacer nada más que supeditarnos al tope que la autoridad dicta, ¿no? Y este punto que tocas es clave porque muchas veces nosotros como Centro de Responsabilidad Social hemos detectado que un esquema viable, un esquema muy interesante es la posibilidad de tener una organización de la sociedad civil y darte cuenta que necesita sustentabilidad. Entonces generas una rama productiva que no es para lucrar, sino es para autosustentar. Entonces, hemos detectado que funcionan efectivamente porque tienes ya, o sea, es como esta concepción, las empresas tienen su área de responsabilidad social, aquí va más allá, la AC constituye su propia empresa para autofinanciarse y creo que es como un éxito merecido y es un esquema que vale la pena explorar el día de mañana porque pues bueno, obviamente se cargan, tú como contabilidad te has de dar cuenta lo complejo que es la procuración de fondos, es como una bendición y si llegas a estar bendecido por un fondo también es muy complejo, es como si te regalaran una vida. Entonces, ¿cómo lidian ustedes como organización para garantizar un poquito más la sustentabilidad de ustedes y de otras OSCs que atienden? Pues realmente también trabajamos, como dice aquí este compañero Rubén, trabajamos en la parte de la transparencia. Nosotros no podemos engañar a la gente, ni sobre todo a los empresarios, y en este caso a los colaboradores de las asociaciones civiles, porque a final de cuentas, este trabajo debe de ser en conjunto, y no podemos tampoco engañar, ni tampoco podemos tener, ¿cómo podríamos llamarle? Riesgos. Bueno, sí, riesgos siempre va a haber, pero tratamos de minimizarlos de acuerdo a lo que estamos aprendiendo. También nosotros estamos capacitándonos constantemente, no nada más quedamos con lo que aprendimos, nos estamos capacitando y créanme que hemos tenido experiencias con los empresarios en los que han estado contentos con nuestro trabajo. Nosotros traspasamos esta parte a las asociaciones civiles y de igual forma manejamos un esquema de trabajo que podemos empatar, pero le vamos a dar la seguridad a las asociaciones para que se profesionalicen y ellos puedan adquirir los conocimientos necesarios para seguir emprendiendo. Se ha cometido el error, principalmente en la experiencia que hemos tenido,
de que se constituyen como asociación civil y piensan que ya están completamente profesionalizados, y no es así. Todavía hay un trabajo por delante que hacer en todos los esquemas de organización, en mercadotecnia social, la parte contable, la parte legal, la parte organizacional. Se quedan con ese estigma de que les da miedo dar ese paso. Y creo que eso es un tema grave e importantísimo, las veces que me escuchen, porque siempre es como el sueño guajiro de, ok, soy social, soy buena onda, me constituyo, ya estuvo, ¿no? Yo creo que hay que estresarse más que por el tema del fondeo, por el tema si sí sabes atender a tus beneficiarios. O Correcto. sea, qué buena onda que lo hagas, pero creo que ya no funciona como antes de buenos esfuerzos, pero sin fundamentos. Es decir, ¿quién te profesionaliza? Y ahí entran ustedes como labor de fortalecedora de otras OSCs. Claro que sí. Consideramos a través de la experiencia que el éxito de un esfuerzo social, de emprendedurismo social, se finca en lo siguiente. Una AC cuenta una historia de necesidad. Yo no he encontrado ni he visto una asociación civil que permanezca, que su esfuerzo dure y que además permee en otras mentalidades y sensibilidades, que no cuenten la necesidad sentida de los miembros fundadores de esa AC. Yo empecé trabajando como voluntario en Una Nueva Esperanza, después migré a Mextra y finalmente llegué a constituir una propia asociación civil que al momento sigue activa, que se dedica al patrimonio, a la defensa del patrimonio cultural. A lo que voy es con esto, y lo voy a ligar a esta parte de la profesionalización. Me di cuenta en esas tres asociaciones que perduraban y permeaban a la mentalidad y sensibilidad ajena, porque realmente transmitían con su esfuerzo y su cotidianidad a lo que se dedicaban. Eso es la semilla más importante en un esfuerzo de emprendedurismo social, que la AC cuenta una historia de necesidad sentida real para atender alimentación, mujeres, niños, ancianos, etc. En ese sentido, ese es lo primero que debe de estar presente en el esfuerzo de emprendedurismo social. Siguiente, la profesionalización. Nosotros dividimos en tres grandes rubros, tres perfiles diferentes de ACs. El primero, y es básico, es el esfuerzo de unos cuates que se dedican aquí a ir a llevar alimentos, que se dedican a ir a atender a los ancianitos, que se dedican a ir a visitar casas cuna, etcétera, etcétera, y que de pronto dicen, ¿saben qué? Pues vamos a hacerlo esto más formal. Ese esfuerzo, que es constituirlos, llevarlos a obtención de CLUNY, finalmente empezar con su planeación estratégica, su plan de negocios, etcétera, es la primera etapa. Le llamamos la primera etapa de emprendedurismo social. La segunda etapa es una AC que puede tener, porque la hemos encontrado, hasta 10 años ya trabajando legalmente constituida, pero su acta constitutiva no está actualizada. Entonces la autoridad les restringe la obtención de la CLUNY, desde luego no pueden ser donatarias autorizadas y otras cuestiones de carácter y orden legal que ahora ya el INDESOL está procurando para cuando aterrizan fondos. Rubén, ¿qué te parece si vamos a ir brevemente a corte comercial y regresando vamos a explorar acerca de qué nivel de madurez se encuentra usted como organización de sociedad civil, como proyecto, y qué caminos puede tener para generar mayor impacto social sin un costo tan alto? Regresamos.